Buenos días, iglesia, Dios te bendiga, bienvenido en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 29 de octubre y ya se nos está acabando el mes de octubre. Ya un par de meses más se habrá terminado el famoso 2020 que ha sido tan controversial y sigue siendo, ¿verdad? Todavía un año donde hemos tenido muchas cosas que yo creo que escapaban un poco a nuestra imaginación. Y hoy pues quiero saludar en primer lugar a todas las personas que ya se conectan con nosotros, a todos aquellos que también ven nuestro tiempo devocional a lo largo del día. Nos levantamos con muchos motivos de oración, tenemos varias personas enfermas. Hoy voy a evitar mencionar nombres porque siempre se me olvida alguien y después la gente piensa que el pastor no se acordó de mí, pero son unos cuantos. Y créanme, acá tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Tenemos nuestro boletín de oración y ya ustedes pueden ver cuántas personas, lo actualizamos cada semana y oramos, ¿verdad? Con nuestro boletín de oración para tratar de no olvidar nunca a nadie. Hoy quiero compartir con ustedes un tema interesante. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del sometimiento, la palabra someterse y cómo lo enfoca la Biblia. El sometimiento es algo ilógico en el concepto de este mundo, pero es algo lógico, yo diría, y vital en el mundo de los creyentes. Y estoy seguro que usted ha escuchado acerca de esta palabra y habrá escuchado a más de un bravucón por ahí decir: yo no me someto a nadie. Porque el orgullo de la persona, y Satanás apela a nuestro orgullo, nosotros no queremos nunca someternos a nadie. Y para el concepto del mundo, someterse es humillarse, pero para el cristiano someterse tiene que ver con ocupar nuestra real posición delante de Dios. Y usted me va a entender. Quisiera leer un texto con usted en esta mañana, Santiago capítulo 4 y versículo 7. Escribe allí Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Repito, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, repito, someterse para el mundo significa humillarse. En su trabajo usted va a encontrar personas que dicen: tú no tienes por qué someterte a tu jefe. A veces dentro del matrimonio pues encontramos el concepto de que tú no tienes que someterte, ¿verdad?, a esta persona que es tu cónyuge. A los adolescentes muchas veces otro adolescente le dice: tú no tienes por qué someterte a tus padres. En la sociedad a veces nos dicen: nosotros no tenemos por qué someternos al gobierno. Y incluso en cuanto a nuestra fe, hay quien nos critica y nos dice: y ustedes no tienen que estar sometidos por un Dios. Ahora, en lo personal, yo creo que Satanás tiene una guerra en cuanto a lo que son los conceptos a veces en nuestra mente y hace que nuestros conceptos cambien y que tengamos ideas distorsionadas y principios equivocados con los cuales nosotros a veces enfrentamos la vida. Someterse no necesariamente es una humillación. Y este concepto del sometimiento es una de esas ideas. El diablo ha equiparado esta idea, repito, con la idea de una humillación ilógica, algo que no tiene por qué suceder. Y cuando él hace eso, cuando él implanta esta idea de que si tú te sometes te están humillando, él está apelando entonces a un sentimiento en tu vida que se llama el orgullo, ¿verdad? ¿Por qué tú te dejas pisotear? ¿Por qué tú te dejas humillar de esa manera? Apela a nuestro orgullo, apela a la vanagloria para que jamás nos sometamos de una manera lógica a lo que en realidad debemos. Pero lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que cuando usted le sigue la corriente al enemigo, usted entonces se está sometiendo a él. Él te calienta la cabeza para que tú no te sometas a Dios, para que tú no te humilles, apela a tu orgullo, pero al mismo tiempo cuando tú cedes, entonces te estás sometiendo a él. Parte de este devocional lo inspira en mí la película Cuarto de Guerra. Quizás muchos de ustedes hayan podido ver esa película, War Room, y si usted no la ha visto, pues yo estoy aquí diciéndole o recomendándole que la pueda ver. Y este texto de Santiago capítulo 4 y versículo 7 queda en la mente de una mujer que lucha en oración por su matrimonio y que lucha por su familia. Someteos pues a Dios,
resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y en esta película, que yo no la voy a contar, ¿verdad? Para que si usted no la ha visto se pueda motivar a verla. Pero hay una señora cristiana que es una guerrera de oración y trata de enseñar a una joven, ¿verdad? Y un consejo le da: si tú quieres ganar la guerra, primero te tienes que rendir. Si quieres ganar la guerra en tu vida, primero te tienes que rendir a Dios. Y existe algo muy importante que todos nosotros tenemos que entender y tenemos que asimilar, y es nuestra posición delante de Dios, lo que me relaciona con Dios. Y yo creo que a veces tenemos una idea distorsionada. Es importante que usted pueda entender este asunto. Así que vamos a empezar por entender un poquito el concepto bíblico de qué cosa es el sometimiento. Y la palabra que se usa aquí, o la palabra que usa Santiago aquí en el capítulo 4 y versículo 7, es la palabra griega hupotaxo, que se traduce como obedecer, estar bajo, sujeto, sumiso, ¿verdad? Y en su raíz más primaria, esta palabra implica hacer esto con entendimiento. No es sencillamente que me someto porque me someto. Es un sometimiento lógico porque entiendo mi inferioridad delante de alguien. También esta palabra significa de alguna manera arreglarse o disponerse para estar de acuerdo con cierta posición o cierto orden. Así que someterse para el creyente significa literalmente ponerse en la posición exacta que le corresponde, pero que le corresponde delante de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, los versículos del 6 al 7, usted va a leer ahí una porción donde el rey Ezequías llama a todo Israel y a todo Judá a una gran celebración, la celebración de la Pascua en Jerusalén, porque hacía muchos años que ya no se había celebrado como Dios lo había mandado y como estaba escrito en la ley de Moisés. Pero parte de este llamado, ¿verdad? En parte de este llamado, Ezequías convoca al pueblo no solo a que celebre la Pascua, sino a someterse a Jehová Dios. Implica retomar la posición que ellos deberían de ocupar como pueblo de Dios, posición que habían abandonado. Y si usted es perspicaz, se va a dar cuenta que en el versículo 8, y repito la cita, segunda de Crónicas 30, del 6 al 9, en el versículo 8 implica, dice, doblar el cuello y abandonar la posición de cerviz endurecida. Implica rechazar esta idea mundana de que someterse es algo humillante. No, si es con Dios no es algo humillante, y realmente tenemos que abandonar esa posición de un cuello rígido, ¿verdad? De una cerviz endurecida. Dios mismo se quejó en varias ocasiones sobre su pueblo y lo llamaba pueblo de dura cerviz. Si lee también usted en Efesios, allí capítulo 1, los versículos del 15 al 23, y digo las citas para que usted la note y la pueda revisar después, porque por obvias razones de tiempo yo no lo puedo hacer aquí en el devocional. Pablo viene hablándole aquí a los creyentes y ora para que Dios abra, dice, sus ojos y puedan saber las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y también la supereminencia de la grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos, dice Pablo. Así que si se lo digo de otra manera, Pablo quiere que nosotros como creyentes podamos comprender cómo opera el poder de Dios a favor del creyente, a favor de sus hijos, para que podamos sentirnos seguros y para que podamos pelear entonces nuestras batallas. Pero yo quiero que usted vea algunos términos que usa aquí el apóstol Pablo. En el versículo 19, y repito, estoy en Efesios ahora, capítulo 1, verso 19, Pablo habla de la grandeza del poder y usa la palabra supereminente, que traduce del griego y va o significa más allá de lo normal. Dios es omnipotente, Él lo puede todo. Implica algo que realmente sobrepasa, que excede de manera abundante. Y Pablo usa estos términos, ¿verdad? Y se refiere al poder de Dios, porque es el poder de Dios el que operó en el hecho más formidable
que la humanidad puede conocer, la resurrección de Cristo, poder que lo ha sentado a la diestra en los lugares celestiales, y aclara, ¿verdad?, aquí un asunto posicional el apóstol Pablo. Mire el verso 21, comienza diciéndonos, ¿verdad?, que esa posición que Cristo ocupa está sobre todo. Cuando el poder de Dios resucita a Cristo, lo asciende y dice, y lo ha sentado en un lugar celestial a la diestra del Padre. Y ese lugar hace que Cristo esté sobre todo. Y luego argumenta allí el apóstol Pablo que está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se pueda conocer o nombrar en la tierra. No solo en este siglo, sino también dice en el venidero. Entonces, después de aclarar que Cristo está sobre todo, nos recuerda que por una deducción lógica, todo entonces está sometido bajo él. Y eso nos incluye a usted y a mí. En el versículo 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y algunos pudieran decir entonces que Dios nos obliga a permanecer en esta posición, pero no es una posición equivocada, es la posición correcta. Nosotros debemos estar todo el tiempo bajo el Señor, bajo su cobertura. Y si bien Dios está por encima de todo, el hecho de que Él nos pone por debajo no es una humillación, sino que es un acto de amor, porque estar debajo de Él significa estar guardado por su poder. Tenemos entonces esa cobertura sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice el Salmo, verdad? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que cuando yo me someto y me pongo debajo de la cobertura de Dios, verdaderamente estoy salvado, estoy protegido, estoy guardado, y es la posición correcta para yo pelear entonces mis batallas. Cuando usted se somete a Dios, usted se está rindiendo a Dios, y entonces se entra en esa cobertura. Hoy tenemos cualquier cantidad de predicadores aquí mismo en Miami, ¿verdad? Tenemos unos cuantos que hablan de que todos sus líderes tienen que estar bajo su propia cobertura. Yo no estoy bajo la cobertura de ningún hombre. Yo estoy bajo la cobertura de Jesucristo. Él es el que ha sometido todo debajo de sus pies. Así que es importante entrar realmente en la cobertura del Señor, no en la cobertura de ningún hombre. Y cuando yo asumo esa posición, ¿verdad?, estoy entonces en mi verdadera plataforma para pelear todas las batallas de mi vida. Y voy verdaderamente a comenzar a experimentar el poder de Dios en todos los órdenes en mi vida. El hombre, en su estado natural, sin Cristo, está en una posición diferente y siempre lucha por estar él sobre todas las cosas. El hombre en su estado natural lucha por prevalecer, y en esta lucha solo logra colocarse, pero ¿debajo de quién? Del enemigo, debajo de Satanás. Es sometido por el enemigo. Así que todo se reduce a quién te quiere someter, a Dios o a Satanás. El apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 6 y versículo 16. Dice que el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, entonces es esclavo de aquel a quien se ha sometido. Es esclavo. Bueno, pues yo escojo ser esclavo, como dice esa alabanza, ¿verdad? Soy libre y esclavo por amor. Yo escojo someterme a Cristo Jesús. Miren, todo ser humano experimenta aflicciones en esta vida, en este mundo. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero nos invita ¿a qué? A confiar en Él. Pero confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Y todos experimentamos esas aflicciones. Todos vamos a experimentar ataques del enemigo. Ese va a ser el común denominador en esta vida. Pero la diferencia es cómo enfrentamos ese ataque y en qué posición yo estoy para enfrentar ese ataque. ¿Debajo de qué cobertura? Mire, usted puede salir ahora a manejar su auto, ¿verdad? Y puede tener un accidente. Y cuando usted tiene el accidente, entonces usted tendrá que llamar a su seguro.
y su seguro estará viendo qué clase de cobertura usted tiene. Si usted tiene una cobertura muy mala, es muy probable que usted va a tener que meterse la mano en el bolsillo para arreglar su carro y quizás para pagar los daños de la persona con la cual usted tuvo un accidente. Pero si usted tiene una buena cobertura, si usted tiene lo que aquí llamamos un full cover, usted está tranquilo porque usted está cubierto. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Miren, yo no sé qué va a suceder en los próximos 5 minutos. Nadie lo sabe. Pero mi vida vive bajo la cobertura de Cristo Jesús, porque vivo sometido a mi Señor. Y no importa lo que venga, no importa lo que llegue, yo estoy bajo sus alas. Y Santiago nos da esa fórmula ganadora, ¿verdad? Usted puede enfrentar estos ataques fuera de la cobertura de Dios y se va a desgastar. Sus fuerzas no son nada frente al ataque del enemigo y Él lo pondrá a usted no a luchar, ¿verdad? Sino a que usted realmente esté bajo un fuego, bajo situaciones a veces extremas en la vida. El enemigo nos pone a luchar a veces no contra él, sino contra las personas equivocadas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Así que su cónyuge no es enemigo, su jefe no es enemigo, sus hijos no son los enemigos, su vecino no es el enemigo, ese familiar que a lo mejor usted tiene no es su enemigo. El diablo nos pone a luchar con las personas equivocadas. El verdadero enemigo es él. Y usted no puede luchar contra él porque él es más fuerte que usted. Por eso es que Jesús nos invita a confiar en él porque él es el que ha vencido, ¿verdad?, al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que cuando usted trata de enfrentar todas estas batallas desde su propia fuerza y desde su propia posición, yo le aseguro algo. El enemigo le va a vencer. Por eso usted tiene que venir a refugiarse bajo la cobertura de Dios. Usted tiene que venir al verdadero teatro de operaciones. Y donde yo estoy seguro es bajo la cobertura de mi Cristo. Y como yo puedo enfrentar todos los desafíos de esta vida es en la fuerza, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Él es el que opera, ¿verdad?, y el que hace que en mi vida pueda tener victoria. El apóstol Pablo lo escribe, ¿verdad? Pablo dice que Jesús es el único que nos puede llevar de triunfo en triunfo. Y la gente busca ayuda. Todo el mundo busca ayuda. Lo único que sale a buscar la ayuda en lugares no correctos. Hay quien sale a ver entonces al santero, a ver qué es lo que el santero le puede decir. Hay quien consulta al adivino, hay quien quiere que le lean las cartas, hay quien compra talismanes y compra todas estas cosas que prometen resguardarlo y que prometen darle fuerza. Hay quienes escuchan a motivadores que le van a decir frases positivas, incluso van a escuchar a predicadores que te invitan a declarar a veces una victoria en el nombre de Jesús como si fueran palabras mágicas. Pero la única manera correcta es ponerte al amparo de Dios, vivir bajo la cobertura de Dios. Santiago nos da la fórmula ganadora. Sométete pues a Dios. Eso quiere decir, ven debajo de tu cobertura. Resiste, dice, al diablo y él huirá de vosotros. Y es interesante esta expresión, resistir, porque nosotros no vamos a vencer a Satanás. Satanás es en primer lugar un enemigo vencido y es vencido por Cristo, no por nosotros. Yo no tengo el poder de vencer al diablo, pero yo estoy bajo la cobertura de aquel que sí le ha vencido, de aquel que triunfó sobre él. Y lo único que yo tengo que hacer es ponerme en mi posición y resistir su ataque. Me someto a Dios, vengo bajo su cobertura, resisto a Satanás y él tiene que huir, porque él no puede quebrar la cobertura que hay sobre mi vida. Es la cobertura que Dios me ofrece, es la seguridad que Dios ofrece a mi vida y es la cobertura que quiero ofrecerte a ti, mi hermano, en esta mañana. Cualquier persona que me esté escuchando, probablemente alguna de las personas que me escuchan en las redes o a través de este devocional, que a veces llega a muchísimos lugares porque hermanos lo comparten, algo que agradezco.
Si tú me estás escuchando, tú no tienes esa cobertura en tu vida, yo te invito a que tú puedas conocer a Cristo Jesús, a que tú vengas a morar bajo sus alas. Eso implica reconocer a Jesús como Salvador personal. Eso implica hacer de Jesús el Señor de tu vida. Eso implica que verdaderamente tú ocupes la posición que debes de ocupar, someterte, ¿verdad?, bajo su poderosa mano. No es una cuestión de humillación, es una cuestión de amor. Cristo te dice, ven y refúgiate debajo de mis alas. Aquí es donde vas a poder estar seguro. Y aquí es donde tú vas a poder pelear todas las batallas de tu vida, pero tienes que ocupar la posición correcta. Así que si no conoces a Jesús como Salvador y como Señor, yo te invito a que lo puedas recibir en este día. Que tú te arrepientas de tus pecados, que puedas entender que Cristo murió por ti en la cruz para pagar el precio de esos pecados. Que lo hagas así el Salvador y el Señor de tu vida. Igual te digo a ti, mi hermano, si ya conoces a Cristo y a veces te sales de su cobertura, si tú sientes que tú estás peleando tus propias batallas en tu fuerza, te invito en esta mañana a que renuncies. Te invito a que verdaderamente ocupes tu posición en Cristo, a que vengas a refugiarte también debajo de esa cobertura. Solo en Cristo podemos pelear nuestras batallas y solo Cristo nos asegura las victorias en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por conocerte. Gracias porque Cristo es real en mi vida y en la vida de muchos de mis hermanos. Yo sé que sí. Y gracias te damos, Señor, porque en un acto de amor tú, Señor, nos pones debajo de tus alas. La palabra de Dios nos asegura que Cristo ha sometido todo bajo sus pies, que el Padre ha sometido todo bajo sus pies. Y nosotros también, Señor, estamos allí. Nosotros tenemos que entender que tú eres Dios y que nosotros no somos nada delante de ti. Como decía David con toda humildad, ¿qué es el hombre para que tú tengas memorias de él? No somos nada, Señor, frente a ti. Por eso, Señor, en esta mañana queremos someternos. Y es un sometimiento voluntario. Es un sometimiento que implica entendimiento, porque nos damos cuenta, Señor, que separado de ti no podemos hacer nada. Nos damos cuenta que en nuestras fuerzas solo tenemos victorias pírricas. Nos damos cuenta que cuando salimos de tu cobertura, nos sometemos entonces al enemigo de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es bajo tu cobertura. Venimos a ti, Cristo, en esta mañana. Y queremos, Señor, saber que nuestra vida está escondida en ti. Que tú, Señor, guardas a cada uno de tus hijos. Y, Señor, desde la posición de estar bajo ti, debajo de tu cobertura, es que queremos, Señor, pelear las batallas de nuestra vida. Oh Dios, ayúdanos. Tú eres el único que nos das la victoria total y absoluta, porque tú triunfaste sobre Satanás. Tú triunfaste sobre la muerte. Y como dice el apóstol Pablo, tú eres el único que puedes llevar nuestra vida de triunfo en triunfo. Pido, Señor, que obre salvación a aquellos que no te conocen. En aquellos, Señor, que están escuchando probablemente este mensaje en esta mañana. Si alguna persona no te conoce, que hoy sepa, Señor, que puede venir bajo tus alas y refugiarse en Cristo, haciéndote a ti, Señor, Salvador y Señor de su vida. Oro por aquellos que están peleando batallas equivocadas, para que tú los traigas, Señor, a la posición correcta, para que podamos, Señor, verdaderamente estar bajo tu cobertura. Oro por los enfermos, para que tú, Señor, traigas sanidad. Oro por aquellos que hoy necesitan recuperación de algún procedimiento, de alguna cirugía, para que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Oro por los necesitados para que tú, Señor, abras las ventanas de los cielos, para que tú toques corazones, para que tú, Señor, proveas para cada persona. Oro, Señor, por el débil para que reciba fuerza. Oro por el desanimado para que hoy sienta gozo y felicidad y propósito en su vida. Gracias, Jesús. Gracias, porque tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Y cuando te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Y sin ti, Padre, nosotros no tenemos nada. Oh Dios, ayúdanos a entender esta realidad. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas
que están conectadas con nosotros en esta mañana. Les saludo cariñosamente, espero verles a los que son de acá de Miami, pues espero poderles recibir este fin de semana, ¿verdad? El domingo nos congregamos como pueblo de Dios para alabar a Dios y también recibir su palabra. Los que no son de acá del área y se conectan con nosotros, gracias. Gracias por estar ahí y escucharnos, y gracias a todos aquellos que comparten también nuestro mensaje. Como siempre, deseo que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, y hoy también te deseo, ¿verdad?, que tu vida esté sometida bajo el poder y el cuidado de nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén.